Comenzamos un año diferente, comenzamos un año en otro lugar, que es este, que estamos todos acá. Esperemos que sea satisfactorio para todos ustedes. Es un gran esfuerzo de los funcionarios del Radisson y los funcionarios de la asociación, la cual agradezco muchísimo, y el Consejo también lo hace. Señor Ministro de Economía y Finanzas, Contador Danilo Astori, Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, don Víctor Rossi, señor Ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Guillermo Monsechi, señora Ministra de Turismo, doña Lilian Quechichián, señor Subsecretario de Economía, Contador Pablo Ferreri, señor Vicepresidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, don Ricardo Diab, señor Secretario General de ADM y Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Permítanme también saludar al contador Enrique Iglesias, quien nos está acompañando en sala, así que gracias, Enrique. También quiero saludar al doctor Miguel Mato, que viene desde Estados Unidos, vicepresidente de la Cámara Uruguay y Estados Unidos. Te saludo, gracias por estar. Y lo mismo quiero saludar a nuestro amigo Juan Salgado, que estás aquí, siempre te saludo con mucho afecto, y al contador Julio Porteiro por reintegrarte a nuestros eventos, gracias por estar, y un aplauso a los señores embajadores y representantes de países amigos, a los señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, queridos consocios, señoras y señores. Les dije que hoy es un año que empezó diferente. Planificamos desde hace bastante tiempo el primer encuentro iberoamericano de convergencia empresarial para el 20 y 21 de junio en esta sala, en el Radisson Victoria Plaza, con una finalidad. Y por ese motivo, Presidencia de la República lo declaró de interés nacional y los ministerios de Economía, Educación, Industrias y Turismo también lo declararon de interés ministerial, porque se trata del primer encuentro de convergencia en un momento donde todos los empresarios, todos los políticos que dirigen los países están buscando caminos para salir adelante. Esto no quiere decir que el mundo se ha detenido, sino que hay muchos más conflictos que posiciones en positivo. Lo que hemos hecho también es invitar a las cámaras de nuestro país, y hoy nos acompaña el empresario Julio Lestido y Gabriel Murara de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, la Unión de Exportadores, la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Informática, la Asociación Rural. Todas esas cámaras con las empresas van a estar con nosotros. Pero además hemos celebrado con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que nuclea a 600.000 empresarios en Argentina, un convenio, una alianza estratégica para que este evento que vamos a hacer acá lo hagamos conjuntamente con las cámaras uruguayas, con la organización de la Asociación Dirigente de Marketing y con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y por eso hoy nos acompaña su vicepresidente, don Ricardo Diab, que está en la mesa de cabecera, y a mí me gustaría también darle una cálida bienvenida, porque para eso vino hoy acá a acompañarnos. Lo otro que les iba a decir es verdad, este es un año electoral, un año interesante para nuestro país, porque si hay tanta cantidad de postulantes
a la presidencia de la República, quiere decir que vivimos en plena democracia. Y quiere decir que hay mucho interés en poder ayudar a nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos porque si todos están compitiendo para dirigirlo políticamente, quiere decir que esto es muy bueno. Nosotros invitamos hoy al señor Ministro de Economía como disertante, quien nos va a hablar del país que tenemos y el país hacia donde estamos caminando. Así que yo los dejo hasta acá y pido una cálida bienvenida a nuestro conferencista, el señor Ministro de Economía y Finanzas, y vamos a testimoniar su presencia, así que un fuerte aplauso para él. Como es habitual, en este momento el presidente ADM hace entrega al contador Astori una obra del artista plástico nacional, como forma de testimoniar un nuevo pasaje del contador Danilo Astori por este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Economía, contador Danilo Astori, en este almuerzo que da inicio al ciclo 2019 de almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente quiero comenzar por agradecer de todo corazón la presencia de todos ustedes en este encuentro. Me gustaría saludarlos a uno por uno, pero es imposible. Jorge ya hizo una selección a la que adhiero, mencionando a mi maestro y amigo Enrique Iglesias, mi compañero y hermano Julio Porteiro y mi querido amigo Juan. Permítanme que yo también en ello sintetice el saludo a todos ustedes uno por uno. Y por supuesto mi agradecimiento una vez más, y son unas cuantas ya, a la Asociación de Dirigentes de Marketing por esta invitación, a mi amigo Jorge Auchalja, que siempre nos ha abierto la oportunidad de intercambiar reflexiones con gente del mundo del trabajo y de la empresa, acerca de algo que nos une a todos, que es el cariño por el país y el gusto por trabajar en los temas de la economía. También quiero agradecer a mis compañeros y compañeras del gobierno, con quienes permanentemente sumamos esfuerzos para tratar de que el resultado sea el mejor posible en beneficio de nuestra patria. Gracias por estar aquí en este encuentro. Gracias a todos aquellos que pertenecen o integran a autoridades nacionales y departamentales, miembros del cuerpo diplomático, y dejo un saludo muy especial para el final, para destacarlo aún más, a mis compañeros y mis compañeras del Ministerio de Economía, que día a día se comprometen intensamente con los intereses nacionales y vuelcan al servicio de su trabajo una altísima calidad profesional. Sin ellos, nuestro trabajo sencillamente no sería posible. Me parece importante, además, destacar la oportunidad que me han brindado al abrir este ciclo en una circunstancia especial y relevante que mencionaba Jorge en su introducción. Se está iniciando en estos días el último año del gobierno actual y al mismo tiempo está comenzando la fase más importante de nuestro ciclo electoral. Por lo tanto, vamos a hablar de política, porque de eso se trata cuando reflexionamos sobre la situación del país
el proceso que nos trajo hasta donde estamos hoy y lo que esperamos del futuro. Nada de esto cae del cielo, queridos amigos. Se construye con conductas conscientes que operan sobre la realidad para modificarla en un sentido predeterminado. Y no se piense que por esta razón es el Estado y sus políticas públicas el factor fundamental y mucho menos el único para entender lo que ocurre en la práctica. La sociedad juega, y juega mucho. Son los seres humanos que la integran los que toman permanentemente decisiones que, coincidiendo o no con lo que intenta el Estado, influyen significativamente sobre la realidad y los resultados que se observan al respecto. Y por supuesto, también existen los factores fuera de control, como los que llamamos exógenos, o sea, esos que ni el Estado ni la sociedad pueden alterar. Todos ellos, Estado, sociedad, factores fuera de control, son los que hay que tener en cuenta cuando se examina un proceso político. El cuidado a tener es muy grande, pero lo es mucho más si se lo hace en un periodo electoral. Las tentaciones de contaminar el análisis con la búsqueda de ventajas en las elecciones pueden llegar a ser muy grandes. Y no lo podemos negar, ya están presentes entre nosotros. Por eso el esfuerzo a realizar para evitar esa contaminación es muy importante, pero tenemos que hacerlo todos. Y cuando digo todos, esta tarea es así o no existe. Cuando digo todos me refiero al gobierno y también a quienes lícitamente, legítimamente discrepan con él. En el acierto o en el error estamos trabajando con mucha intensidad. Por eso, con espíritu muy sincero, quiero comenzar manifestando mi desacuerdo con la afirmación de que el gobierno no tiene agenda, de que está agotado y se encuentra prácticamente en suspenso en espera de la finalización de su mandato. Quiero decirles que no solo no es correcta esta visión, en nuestra opinión, sino que, como decía recién, estamos trabajando con más intensidad que nunca, porque las dificultades han crecido y los desafíos también. La necesidad de corregir cosas ha aumentado y la necesidad de hacer nuevas cosas también ha aumentado. Por eso es que digo que estamos trabajando con mucha intensidad y que este compromiso lo cumpliremos hasta el último minuto del periodo político que se viene desarrollando. Lamentablemente no es corta, decía, la lista de dificultades a las que hay que prestar atención, obviamente, a todas. Pero hoy preferiría concentrarme en los dos problemas económicos, a mi juicio, más importantes que tiene el Uruguay y a su vez asociados entre sí: la debilidad de la inversión y los problemas de empleo. Ambas cosas, a su vez, articuladas a la evidente desaceleración del crecimiento que ha tenido Uruguay en los últimos años. Es que la relación es muy sencilla y muy profunda a la vez. El camino más genuino para volver a crecer más, sólido y duradero hacia más y mejores oportunidades de empleo, es una inversión pública, privada, nacional y del exterior, cuyo nivel
y composición resulten coherentes con los niveles de cantidad y calidad de empleo que se pretende alcanzar. De todas maneras, este análisis refiere a una realidad que no debemos olvidar y que está exhibida en esa imagen. Nos muestra un país creciendo durante 16 años consecutivos, aún enfrentando dificultades. Nos muestra a un país que durante este periodo logró transitar un entorno extremadamente turbulento. Entre otros episodios, ese entorno incluye la crisis global de 2008, la recesión más profunda de la historia contemporánea de Brasil en 2015 y 2016, y 3 años de recesión en los últimos 5 años, 3 de 5 de recesión en Argentina, que incluyó una abrupta y aguda depreciación de su moneda a partir del tercer trimestre de 2018 y condujo a nuestros vecinos hasta lo que ocurre hoy. Tasas de interés de 64% e inflación de 50% anual. Uruguay logró desacoplarse de esta realidad. Y ustedes pueden ver que al tiempo que Uruguay alcanzaba el ingreso per cápita más alto de la región, ubicado en $17.000, y la más justa distribución del ingreso de la región, ocurría esto en el vecindario y el país intentaba separarse del mismo. Ahí tienen ustedes una imagen clara de lo que pasó desde 2011 en adelante. Por un lado, Brasil y Argentina sumidos en esos problemas importantes que comentábamos recién, y por otra parte, el Uruguay creciendo 20% entre 2011 y la actualidad. Pero en todo caso, estos son datos del escenario que no deben hacernos olvidar de los problemas que tenemos. Solamente son datos para saber dónde estamos parados y a qué puede aspirar el Uruguay. Comencemos entonces con el clima a construir, que es lo que estamos haciendo, para mejorar los niveles de inversión que necesita el país, revirtiendo una evolución que no ha sido satisfactoria, como lo podemos apreciar en esta lámina. Ahí hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Uruguay logró romper con una historia de baja inversión muy larga que se aprecia a la parte izquierda de la lámina. La mala noticia, esa con la que estamos luchando, es la caída evidente de los niveles de inversión en los últimos años, lo que se aprecia en el extremo derecho de la lámina. Este es nuestro desvelo actual, porque esto repercute en el trabajo, en la vida de la gente, en los niveles de desarrollo que queremos alcanzar para nuestro pueblo. Entonces, teniendo en cuenta esta apreciación sobre el escenario, que también es muy importante, recordemos cuáles son los componentes fundamentales de un clima de inversión. Y son 3. Fortaleza institucional en primer lugar. En segundo lugar, estímulos económicos. La inversión, venga de donde venga, tiene que tener rentabilidad. En tercer lugar, orden macroeconómico, estabilidad, equilibrio, certeza, seguridad.
A lo largo de su historia, y tomemos el primer elemento, que es el institucional, de toda su historia, y con participación de todos los partidos y de toda la sociedad uruguaya, así como el apoyo de grandes mayorías de esa sociedad, Uruguay fue construyendo república, asentada en una estructura institucional sólida, que a su vez se ha venido especializando con referencia a aspectos fundamentales del tema que estamos analizando. Así, por un lado, y créanme que esto es muy importante, Uruguay es visto como el país con los más altos registros regionales en materia de democracia, equidad, Estado de Derecho, transparencia, percepción y control de la corrupción, libertad de prensa, calidad de vida y prosperidad. Pero el país también ha sabido especializar su marco institucional y en particular lo ha hecho con referencia al clima de inversiones, generando ámbitos de análisis y de decisión que son muy importantes a la hora de atraer dichas inversiones, ya se trate de las de origen público o privado, nacional o extranjero. Así, quizá, el mejor ejemplo sea el representado por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, dicho sea de paso, votada por todos los partidos. Pero a esta institución se han agregado otras más recientes y en progreso continuo, como es el caso de Uruguay 21, así como la Oficina de Gestión de la Deuda Pública, que aunque referida a dicha materia, ha contribuido a facilitar la confianza de los inversores en Uruguay. Es por ello que hoy Uruguay tiene grado inversor, definido por las firmas calificadoras más importantes del mundo. Esta es, precisamente, la consecuencia fundamental de la construcción y la modernización de nuestra base institucional. Hoy Uruguay es un país respetado y confiable, y no solo porque lo digamos nosotros los uruguayos que lo queremos tanto. Hoy nuestro país ocupa un lugar en el mundo que significa un aprecio importante de su estabilidad y los pilares institucionales que la sostienen. Un segundo componente de un clima de inversiones refiere a los estímulos tendientes a asegurar una rentabilidad atractiva. No hay inversión sin rentabilidad. No se le puede pedir a un inversor que arriesgue sin tener resultados positivos. Hay una contradicción básica que debe ser superada. En la medida que la competitividad de la producción es un concepto asociado a la inversión y, por supuesto, merece comentarios que haremos más adelante, quiero adelantar que no podemos confundir rentabilidad con competitividad. Puede haber producción rentable y no competitiva, y puede haber producción competitiva con baja o nula rentabilidad. Sobre dos temas acerca de los cuales se ha discutido mucho en el país, y está bien que así sea, y se seguirá discutiendo, conviene comenzar por tener muy clara esta diferencia. Durante los últimos 2 años hemos venido trabajando precisamente para superar los problemas que esa inversión insuficiente tiene sobre el mercado de trabajo, que se ven claramente en la lámina que estamos analizando. Ha habido una caída muy importante de puestos de trabajo, con una leve superación, muy leve superación, en los últimos meses
del año pasado y los primeros de este, que está marcado con un circulito rojo, pero lo que importa es la caída. La caída importante de puestos de trabajo que ha venido asociada a la caída de la inversión. Y es sobre este tema que hemos venido trabajando intensamente, distinguiendo ante todo 8 áreas de trabajo que son las que ustedes aprecian allí. 8 áreas de trabajo que nos parecen fundamentales para empezar a tratar de revertir esta historia que al país le ha hecho tanto daño desde el punto de vista del empleo. Esas 8 áreas que ustedes están mirando en la lámina involucran en particular a los cambios en los regímenes promocionales de la inversión, tendientes a priorizar la creación y la calidad de puestos de trabajo, estímulos a diversos sectores de la producción, teniendo especialmente en cuenta a aquellos con mayores dificultades, apoyo a lo que es la inmensa mayoría de las empresas de este país, las micro, pequeñas y medianas empresas, el respaldo al emprendedurismo, avances en la digitalización del país y en particular de la gestión pública, promoción de las actividades de investigación y desarrollo, sabiendo la importancia que ante el mundo que se viene y ya está llegando, tiene precisamente el conocimiento, subsidios a la incorporación de mano de obra y estímulos a la creación de empleo y de empleo juvenil. Deteniéndonos brevemente en cada una de estas áreas, digamos que hemos venido modificando los criterios de asignación de estímulos a proyectos, focalizándonos especialmente en el empleo, como señala esta lámina. Hemos venido tratando de medir los resultados y la verdad que son alentadores. Pero para ello quiero que tengan en cuenta un concepto fundamental. Entre el momento en que se presenta un proyecto de inversión y aquel en que empieza a generar resultados, corre un periodo que nosotros llamamos periodo de maduración. No sabemos en rigor cuál será el periodo de maduración de cada una de estos proyectos que se están presentando en la actualidad, estimulados por los cambios que hemos introducido. Pero déjenme que ponga el acento en el crecimiento que ha habido entre 2018 y 2017. Por un lado, ha crecido más del 50% el número de proyectos presentados. Y por otro, son las 2 barras que están más a la derecha, hay un crecimiento de más de 230% en la inversión proyectada. Cumplidos los periodos de maduración, esperamos fundamentalmente que la inversión empiece a recuperar los niveles que nosotros deseamos y empecemos a superar los problemas de empleo. Les decía que hemos asistido a sectores en dificultades, como por ejemplo el agro y en particular los sectores de la producción arrocera y lechera, la construcción, gran generadora de empleo humano, el turismo, principal rubro de exportación del país, y un nuevo sector de la economía que es el audiovisual, al que yo agregaría, aunque no está en la lámina, el sector de la industria farmacéutica. 2 sectores con mucho potencial en el país que estamos con mucha esperanza generen resultados positivos. Les decía que estamos apoyando especialmente el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de todas esas medidas que ustedes están viendo ahí,
y que respaldan el emprendedurismo, por ejemplo, y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Y naturalmente estímulos generales como los que se aprecian en esta lámina, que ponen el acento, y esto lo quiero destacar en particular, en el conocimiento, la investigación y el desarrollo, y en un instrumento fundamental del mundo de hoy, que es el gobierno digital. Queridos amigos, déjenme que mencione algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos. Uruguay no solo integra, sino que está presidiendo el llamado D9, que es el grupo de los 9 países del mundo más avanzados en gobierno digital. Y este es un mérito que han alcanzado todos los uruguayos. Repito, preside una comisión de los 9 países más avanzados del planeta en materia de economía digital y en materia en particular de gobierno digital. Como señalé antes, se trata de mejorar la rentabilidad de la inversión, teniendo en cuenta el volumen y la composición que conduzcan a más y mejor empleo. No obstante, y lo anuncié también hace unos minutos, rentabilidad no es igual a competitividad. Y por eso conviene detenerse unos minutos sobre este punto. Ante todo, y les pido disculpas a todos los que están aquí, una precisión metodológica. No podemos, ni sobre este ni sobre otros puntos de la economía, caer en el error de analizar un tema complejo como es este, sin incluir todos los aspectos en juego, que son unos cuantos. Y en el país ha sido común asociar el análisis de la competitividad a instrumentos específicos, sin tener en cuenta su interacción con otros factores muy relevantes. Frecuentemente ello ha sido acompañado por un enfoque estático que ignora los efectos intertemporales, esto es, a lo largo del tiempo hacia adelante, en la evolución de los niveles de competitividad. Así, por ejemplo, y con este ejemplo seguramente quedará claro lo que estoy tratando de transmitir, se han conocido propuestas que atan los problemas de competitividad del país a un tipo nominal de cambio supuestamente inferior al que deberíamos tener, o a salarios más altos de los que se deberían pagar, o a tarifas incompatibles con los niveles de competitividad deseables. Y una visión de este tipo es doblemente peligrosa, queridos amigos. Doblemente peligrosa porque impide tener en cuenta la totalidad de factores que es preciso analizar y, por otro lado, puede inducir a actuar sobre componentes aislados que contribuyan intertemporalmente, esto es, con un enfoque dinámico, a gestar desequilibrios indeseables para el país, como sería, por ejemplo, alterar un régimen de política cambiaria como el que el país practica exitosamente desde que se abandonó la fijación de un objetivo al respecto. Definir un tipo de cambio más alto y originar, entre otros, efectos inflacionarios que le harían mucho daño a la producción y a las condiciones de vida de la población, sería un efecto indeseado de una acción de este tipo. La competitividad, decía antes, es un concepto muy complejo, sobre el que operan muchos factores,
la evolución del conocimiento, la capacidad de incorporarlo a través de la innovación, el incremento de la productividad de los factores, el ingreso a los mercados y el funcionamiento de los mismos, los costos de las relaciones entre las empresas privadas y la inserción internacional del país, incluyendo las limitaciones a los grados de libertad que tiene esta inserción internacional. Precisamente, y ya que hablamos de competitividad y lo enfocamos en su complejidad, la apertura al mundo no es una opción para el Uruguay. Es uno de sus lineamientos estratégicos fundamentales. No hay proyecto nacional sin apertura al mundo, sin inserción internacional. Vivimos en un mundo en el que las tensiones comerciales entre las grandes potencias y los generalizados reclamos proteccionistas conviven con el gradual pero sistemático despliegue de acuerdos bilaterales y plurilaterales de comercio de bienes y servicios, así como de proyectos de inversión. Es una combinación tóxica para los países o los bloques que queden sometidos a este fuego cruzado, porque es un fuego cruzado. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en general los acuerdos que se buscan han dejado de ser una simple negociación de concesiones en materia de acceso a mercados de bienes y han pasado a ser negociaciones sobre las disciplinas subyacentes que sustentan el nexo virtuoso entre comercio de bienes, servicios e ideas en inversiones asociadas. Mejorar nuestra integración regional, así como la inserción de nuevos circuitos globales, no son procesos incompatibles, sino dos imperativos complementarios. Es más, no hay manera de mejorar la integración regional desde un bloque concebido como una burbuja aislada del resto del mundo. Es por eso que hemos adoptado y defendido el enfoque de regionalismo abierto. Nuestros socios del Mercosur parecen ahora entenderlo así. Hay que saber también que las negociaciones internacionales no son tan sencillas como a veces parecen. Asimismo, es cierto que no se trata de negociar acuerdos eternamente, sino de comenzar de una vez a cerrarlos, a hacerlos, a concretarlos en la práctica. A diversos niveles y con distintas perspectivas, Mercosur negocia hoy con la Unión Europea, Singapur, Corea y Canadá. Finalmente, el tercer componente de un adecuado clima de inversiones sobre el que permanentemente estamos trabajando en el orden económico es precisamente el que tiene que ver con los estímulos económicos, la consistencia y sobre todo la estabilidad que debe originar. Quizá la mejor definición del concepto es la que refiere a la consistencia sostenible que debe existir entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. Y tan importante como la misma es la larga y rica experiencia mundial acerca de la incompatibilidad entre el desorden macroeconómico y las transformaciones duraderas hacia niveles más altos de desarrollo económico y social. El mundo no conoce transformaciones positivas para la sociedad en el marco del desorden macroeconómico. Yo no conozco personalmente ninguna experiencia que haya avanzado en el desorden y por eso esta es una condición fundamental para seguir adelante con los objetivos nacionales de desarrollo. En este escenario,
el problema más importante que tiene el país es el desequilibrio fiscal, que está ubicado en torno a un 4% anual en relación al producto, teniendo en cuenta todos los factores en juego. Conviene hacer un rápido repaso de los factores en juego. Por un lado, el déficit que muestra el corazón del sector público, esto es, el que es más relevante desde el punto de vista fiscal, es el Gobierno central y el Banco de Previsión Social, que registran un desequilibrio de 2.1% respecto al producto, lo cual, corregido por el efecto de la llamada ley de cincuentones, que significa para el país un ingreso adicional que antes no teníamos por el pasaje de uruguayos de un sistema previsional a otro, se eleva a 3.4%. Por otro lado, el déficit del Banco Central del Uruguay, o también déficit parafiscal, que es equivalente a 0,9%, casi 1%, producto de las operaciones de política monetaria que realiza el Banco Central, es el que hace llegar todo sumado al déficit fiscal a su medición actual, que es 4.3%. Sin embargo, corresponde destacar un hecho fundamental, que es el que acabo de señalar sobre el déficit del Banco Central. Corresponde destacar este hecho porque muchas veces, y ustedes lo habrán comprobado en la discusión pública, para discutir la situación fiscal del Uruguay se lo compara con otros países, lo cual está bien. Ahora, déjenme decirles que casi ninguno de esos otros países con los que nos comparan incluyen el déficit parafiscal en el déficit total del sector público. Casi ninguno. Corresponde destacar, por ejemplo, que en esa comparación con otros países, de acuerdo con la metodología de registro del Fondo Monetario Internacional, no se incluye el déficit del Banco Central en el resultado consolidado. Y según la investigación que ha hecho el propio Fondo Monetario Internacional, en 115 países avanzados y emergentes, de los que el fondo recaba información fiscal, solamente dos en 115, que son Uruguay y Brasil, incluyen el déficit del Banco Central en la suma total consolidada del déficit. Solo para que lo tengamos en cuenta, porque este no es un número relevante desde el punto de vista del equilibrio fiscal. Por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, pero saber que esto no parte del corazón fiscal del Estado, sino de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central, que también son muy útiles para el país, sin duda, como lo han demostrado hasta ahora. Resulta evidente que aún no hemos podido lograr la trayectoria descendente que nos habíamos propuesto. Me refiero al resultado fiscal del país en su conjunto. Por un lado, el menor ritmo de crecimiento se refleja en la evolución de los ingresos públicos, que también se ha desacelerado. Veíamos hoy al principio cómo se desaceleró el crecimiento de la producción. Eso trae consigo una desaceleración de los ingresos públicos. Y por eso es fundamental, desde el punto de vista fiscal, lograr mayores niveles de inversión y crecimiento. Yo pongo un poco de énfasis en esta afirmación, porque a veces
en la discusión pública parece que lo único que importara en materia de discusión fiscal es el gasto y nos olvidamos de los ingresos. Pero son las dos características componentes de la situación fiscal que hay que tener en cuenta. Bajar el gasto es hacer política fiscal conveniente para el país, sin duda, pero tan conveniente como eso es subir los ingresos. Y los ingresos se suben, dada la carga tributaria que ya tiene el país y que no es conveniente aumentar, produciendo más, invirtiendo más, generando más ingresos genuinos para el país. O sea que estimular la inversión es hacer política fiscal. Perdonen que diga algo obvio, pero a veces en las discusiones nos olvidamos de las cosas obvias. Y digo esto porque a esa dificultad para subir los ingresos también es lenta, como se sabe, la reducción del gasto en el país. Hay una enorme proporción de gasto endógeno que no se puede reducir sin hacer al menos transformaciones estructurales muy importantes. Allí ustedes están viendo en verde la evolución del llamado gasto endógeno y en azul la evolución del gasto discrecional, aquel gasto sobre el que hay que poner el acento para reducirlo. Y la verdad es que evoluciona con mucho más rapidez el gasto endógeno que el gasto discrecional. También es preciso representar conceptualmente una característica fundamental que tiene el Uruguay, porque gran parte de ese gasto endógeno responde al sistema de seguridad social que tenemos en el país. Son todos los años 3.500 millones de dólares, todo sumado, todos los sistemas sumados, que el Estado debe ofrecer para asegurar el mantenimiento de este sistema de seguridad social. También es cierto que la contrapartida de este gasto ha sido una asistencia social inclusiva, que se ubica en los niveles más altos de la región latinoamericana. En cualquier caso, Uruguay tendrá que encarar el gran desafío de disminuir la tensión fiscal que origina el sistema, sin perder sus efectos sociales positivos. Esto es, transformar el sistema de seguridad social para aliviar esa tensión, pero mantener la característica fundamental de beneficio social que ha tenido para todos los uruguayos con un criterio inclusivo. El desafío es muy importante, pero es absolutamente imprescindible encararlo para el futuro. En cuanto al gasto público del gobierno central, yo creo que hay que reconocer que el país ha tenido una conducta austera cuando se aprecia esta imagen. Esta imagen compara dos cosas. Compara que Uruguay ocupa el segundo lugar en América Latina detrás de Perú en materia de crecimiento del ingreso per cápita. Digo en materia de crecimiento porque se sabe que Uruguay ocupa el primer lugar en materia de ingreso per cápita. Acá estamos viendo otra cosa, estamos viendo el crecimiento. Y el segundo país de la región donde creció más el ingreso per cápita es Uruguay. Sin embargo, a la derecha vemos que Uruguay ocupa el séptimo lugar, después de países muy importantes y muy serios como Chile, como México, en materia de proporción del gasto público sobre el producto. El gasto primario del gobierno central en ese periodo que estamos analizando aumentó en solo 3 puntos con relación al Producto Bruto Interno. Y estamos analizando un periodo bastante largo, como el que ustedes ven
en esa imagen que estamos proyectando. Con esta conducta tenemos que seguir firmemente comprometidos. No obstante, también es preciso considerar algunos otros factores que pueden tener un efecto significativo, que se percibe cuando se analiza el tema con una perspectiva, como decíamos hoy, intertemporal. Así, dado el formato institucional que promovimos para aplicar la llamada ley de cincuentones, los ingresos provenientes de dicha aplicación generan condiciones para que durante los próximos años la difícil situación fiscal que vive el Uruguay no se traslade a mayores riesgos en nuestro crédito soberano. Por otro lado, se ha creado un fideicomiso que se alimenta con los fondos generados por la ley, esto es, el pasaje de fondos de un sistema de seguridad social al otro, y que demuestra que se está actuando con responsabilidad. En lugar de gastar esos fondos, el gobierno lo ahorra para hacer frente a un gasto futuro. Y esta es una conducta que hay que apoyar. Si bien ello no reduce las necesidades de financiamiento, contribuye sí a disminuir la proporción de deuda neta sobre producto porque estamos incrementando las reservas del país al hacer ese fondo de seguridad social y ese fideicomiso que mencionaba, porque están compuestos por títulos públicos que ingresan al perímetro de consolidación fiscal. No hay que olvidar que el Fondo de Seguridad Social es un inversor institucional que demandará títulos en unidades previsionales que ha sido creado hace poco por el gobierno y a largo plazo. Esto permite sostener una estructura de deuda menos riesgosa y a tasas de interés relativamente bajas. Esta situación, junto a la indiscutible solvencia financiera del país en la que hay que insistir una y otra vez, nos permite tener la serenidad necesaria para seguir trabajando intensamente en la reducción del gasto. Es que mantendremos la deuda estable durante los próximos años y ello nos ayudará no solo a lograr esa reducción, sino también a disponer del tiempo necesario para crecer a un ritmo mayor al que tenemos hoy. Sin perjuicio de reiterar nuestro compromiso con esa reducción y de planificar su ejecución orientándola hacia ese objetivo, me refiero a la planificación del gasto, hoy más que nunca, y quiero poner mucho el acento en esto, porque venimos trabajando muy intensamente en este tema, los resultados queremos que sean mejores a los obtenidos hasta ahora, pero esa área, ese instrumento, es la calidad del gasto. No solo tenemos que preocuparnos por la cantidad, es fundamental preocuparse por la calidad. Y hoy más que nunca es necesario mejorarla, lo que requiere revisar todo lo que se está haciendo, y créanme que estamos revisando todo lo que se está haciendo, definiendo claramente los objetivos y las metas, establecer las relaciones causales entre las acciones con los resultados, focalizar la asignación de recursos en las acciones que contribuyen al resultado, evitar duplicaciones en los programas que atienden a la misma población, evaluar los resultados de las acciones políticas en cuanto a la eficacia y a su impacto. Es necesario mejorar la gestión en los ejecutores de políticas públicas y los sistemas de información con que cuentan los organismos para la toma de decisiones. El Ministerio de Economía y Finanzas está apoyando el desarrollo de sistemas de gestión en los organismos para que cuenten con mejor información para la toma de decisiones. Déjenme que les diga que a veces es muy difícil
mejorar la calidad del gasto cuando ni siquiera tenemos información clara, precisa y rigurosa. Y hay que empezar por ahí, en suministrar información a todos aquellos integrantes, organismos del Estado que estén involucrados en este programa de mejora de la gestión. Por eso, la mejora de los sistemas de información es fundamental y por eso esto tiene mucho que ver con el llamado gobierno digital y con los avances que el país ha podido realizar en la materia. Es preciso continuar avanzando decididamente, precisamente en materia de gobierno electrónico, en la simplificación de trámites y servicios, en los trámites en línea, en la integración de los diferentes sistemas y a la vez brindar apoyo para el desarrollo de sistemas de gestión. Tenemos que generar incentivos, debiendo utilizarse para eso activamente los instrumentos de los compromisos de gestión, tanto institucionales como funcionales, estableciendo partidas presupuestales condicionadas al cumplimiento de determinadas condiciones. Si se cumplen las condiciones, están los recursos. Si no se cumplen las condiciones, no habrá recursos. Y a esto tenemos que llegar en materia de calidad del gasto. Y es en esa misma orientación hacia una mejora de la calidad del gasto que debemos incluir los sistemas de compras públicas sostenibles. La relevancia de esta herramienta se comprende con solo saber que el Estado es el principal comprador de bienes y de servicios en todas las economías modernas. No hay otro comprador más importante que el Estado. Sí será relevante tener un buen sistema de compras públicas. En Uruguay tenemos un sistema de compras abierto y competitivo, apoyado en el principio fundamental de no discriminación entre oferentes. Hasta hace un tiempo se ponía el acento en la eficiencia económica. Comprar más barato era la consigna. Hoy, los cambios en el mundo nos conducen hacia un concepto algo más complejo, pero también algo más importante. Nos conducen hacia la sostenibilidad, incorporando las perspectivas de la sociedad en su conjunto y el cuidado del ambiente. La sostenibilidad puede ser vista como un préstamo que nos hacen las generaciones futuras a cambio de un mundo viable y posible, no obstante el paso del tiempo. Es necesario incorporar nuevos conceptos, además del indispensable análisis de precios que siempre va a haber que hacer. Por ejemplo, durabilidad y disposición final de los bienes y los servicios luego de su utilización. ¿Cuánto duran? ¿Qué disposición final tienen? Se trata de darle un nuevo significado al concepto de valor, diferenciándolo del que corresponde al precio y coherente con la consideración de efectos mediatos y la inclusión social. Este tratamiento de las compras públicas no puede erosionar los principios mencionados antes, no puede transformarse en una dificultad para la sana competencia. Es al revés, tiene que contribuir a fortalecer los principios referidos. Por eso, los criterios a aplicar deben ser acordados por los actores públicos y privados. Y, fundamental, ser de público conocimiento, transparente conocimiento, incorporándose en particular a los pliegos y condiciones de los llamados. No hay que comprar más caro, hay que comprar mejor. Ese es el concepto actual. Con la misma perspectiva global e intertemporal que debemos adoptar, como ya señalamos, para analizar todo el proceso económico nacional,
es que debemos abordar la consistencia de la política fiscal respecto a la monetaria, la cambiaria y la de ingresos. Este es el corazón del orden macroeconómico. Uruguay ha venido practicando una política monetaria de talante contractivo y aun cuando la inflación se encuentra algo por encima del rango meta, yo creo que podemos decir que el país ha consolidado una inflación moderada y sostenible, lo cual es de fundamental importancia para alcanzar un mayor nivel de actividad y colaborar con el logro de una mejora fiscal. Y es por eso también que ya desde hace años Uruguay hizo bien en adoptar un régimen de flotación cambiaria que no solo, como decíamos, abandona el objetivo tipo de cambio, sino que además resulta consistente con los fundamentos globales en los que se apoya la evolución de la moneda norteamericana a escala mundial, con intervenciones de la autoridad monetaria para mitigar o eliminar volatilidades. A nuestro juicio, volver a un objetivo tipo de cambio con un régimen que suponga una cotización fija sería un gravísimo error que se pagaría con una desestabilización de la economía, diagnóstico que se puede percibir con claridad si se realiza un análisis global e intertemporal de las herramientas que se han venido utilizando. El cuadro del orden macroeconómico se completa con la política de ingresos, que a partir de los procesos de negociación colectiva en vigencia ha procurado asegurar una mayor flexibilidad en su funcionamiento, tanto en el reconocimiento de situaciones diferentes en el ámbito productivo, como en la búsqueda de un razonable equilibrio entre la mejora en las condiciones laborales y la defensa de las fuentes de empleo en un contexto difícil. La incorporación de actividades de formación que consideren los grandes cambios que se avecinan en el mundo del trabajo, el papel que está jugando el progreso tecnológico en esos cambios y los niveles de productividad como factor de ponderación del contenido de los acuerdos entre las partes, son los grandes desafíos que nos presenta el camino de la flexibilidad con vistas al futuro. Queridos amigos, les pido que disculpen la extensión de esta exposición, pero sinceramente he tratado de sintetizar aquellos aspectos que necesitamos compartir. Y que necesitamos compartir porque todos tenemos que aportar a tener un país mejor. Y una de las maneras de hacerlo es encontrarnos para intercambiar puntos de vista al respecto. Aportar todos no significa que estemos de acuerdo en todo. Lo tengo muy claro. Especialmente, como decíamos al principio, al comenzar esta exposición, aspectos de un área con componentes humanos acerca de los cuales se puede acordar o discrepar, ya que pesan desde convicciones ideológicas que todos tenemos, hasta factores que tienen que ver con las expectativas y las conductas de la gente. Nosotros, cuando digo nosotros, me siento humildemente parte de este gobierno, aportaríamos muy poco si venimos hasta aquí a decirles a ustedes que está todo bien, porque no es verdad. Hay muchas cosas para corregir y hay muchas cosas para hacer que aún no se han hecho. Y quienes discrepan con nosotros, respetuosamente digo, aportarían poco si sostienen que está todo mal. Y
sosteniendo que está todo mal, usan términos muy fuertes, como algunos que he escuchado: país hipotecado, país postrado. Nosotros aportaríamos poco si sostuviéramos que el Uruguay nació el 1 de marzo de 2005. Y quienes discrepan con nosotros aportarían poco si afirmaran que lo que se hizo solo fue posible porque antes se preparó el camino para recorrerlo y porque hubo condiciones externas favorables. Nosotros aportaríamos poco si confundiéramos eso que hemos llamado desacople del vecindario con inexpugnabilidad respecto a la situación del vecindario. Y quienes discrepan con nosotros aportarían poco si postulan la inexorabilidad de que Uruguay recorra el mismo camino que Argentina y Brasil. Nosotros aportaríamos poco si pretendiéramos que no hubiera críticas a la política económica para evitar influencias negativas sobre las expectativas y las conductas. Y quienes discrepan con nosotros aportarían poco si con esas críticas construyen un relato sistemático de alta frecuencia pública y muchas veces prescindiendo de un análisis riguroso de la realidad. Todos tenemos contribuciones para realizar en la construcción de un país mejor, desde nuestras convicciones y el lugar que nos tocó ocupar en la vida. La tarea de la construcción colectiva es hermosa. No perdamos la oportunidad de participar en ella. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación de Dirigentes de Marketing. Muchas gracias a todos por permitirnos estar aquí en esta tarea de trasladar preguntas. Hay muchas. Ojalá podamos ir lo más rápido posible para responder las preguntas que hay de la platea. Ministro... Nelson, perdón por la interrupción. No llega muy bien por el retumbe. Si pueden hablar un poquito más despacio, no de volumen, sino de ritmo. Está bien. Bueno, una primera pregunta. Hizo mención al resultado financiero del sector público, hizo mención a la importancia del grado inversor para la calificación de deuda. Una de las agencias el año pasado puso perspectiva de posible revisión negativa a la deuda uruguaya. Más allá de las expresiones que hizo sobre las finanzas públicas, ¿el gobierno tiene margen de acción para tomar alguna medida que refuerce la idea de que Uruguay es merecedor del investment grade? ¿Tienen previsto tomar alguna medida para mantener el grado inversor en este año? Estamos trabajando permanentemente, entre otros objetivos, con ese. No es el único objetivo, es uno muy importante. Y estamos trabajando intensamente, es lo que traté de exponer hoy, no de ahora, porque a veces con razón, con legitimidad nos preguntan por qué no lo hicieron antes, pero muchas de las cosas que yo expuse hoy las estamos haciendo hace años. Yo reconozco que la evolución ha sido lenta, sin duda, pero todas las medidas en materia de estímulo a la inversión, que no son pocas, todo el esfuerzo fiscal que se está haciendo con respecto a la necesidad de incrementar la producción y en la medida de lo posible bajar el gasto, están apuntando, entre otros objetivos, a la importancia de mantener el grado inversor y tener una perspectiva estable, como la tenemos con casi todas las calificadoras de riesgo, excepto con Fitch, con quien tenemos una perspectiva negativa.
Estamos en contacto en particular con esta consultora con la que estamos analizando medidas importantes como las que hemos venido discutiendo hoy, pero también mantenemos ese mismo contacto con las demás, con las que no solo no han modificado la perspectiva, sino que tienen como Standard & Poor's y Moody's a Uruguay ubicado 2 escalones por encima del límite del grado inversor. De todas maneras, perdón por lo extenso de la respuesta, el tema es relevante, es absolutamente relevante y estamos trabajando para que Uruguay tenga el mejor resultado posible. Buenas tardes para todos. Yo voy a leer algunas de las preguntas realizadas por el auditorio, así que aquí los presentes. Le preguntan, por ejemplo, ¿qué opinión le merecen las 16 ideas propuestas por el Movimiento de Participación Popular para bajar gastos del Estado en estos momentos y por qué en todo caso, siendo gobierno, no se aplicaron antes? Bueno, tengo que confesar, para empezar a responder esta pregunta, que no he leído con suficiente detención estas medidas como para hacer un juicio serio acerca de las mismas. En términos generales, porque las vi por arriba, para decirlo claramente, pueden tener una intención elogiable, compartible. No estoy muy seguro, y de ahí mi necesidad de estudiarlas en particular, de que sea este el camino para lograr los objetivos fiscales y políticos que tiene el país por delante. Y por eso, por respeto a mis compañeros, quisiera tener la oportunidad de poder pronunciarme con mayor detalle. Entre otras cosas, para evaluar si estos son los caminos que necesita el país para perseguir esa encomiable finalidad de la que hablábamos hoy. Bueno, ministro, acá hay una pregunta dura para usted, de un comensal que dice que en las empresas privadas o en gobiernos de otros países, cuando no se logran los resultados, las personas renuncian. Entonces dice, como nunca se cumplió la meta del déficit fiscal, si no ha pensado en renunciar. Más allá de la pregunta, esta que es de un comensal, yo le quiero agregar usted tiene un cargo de senador electo y uno podía pensar como fue en el otro periodo, pero para distintas las circunstancias, que asumiera la banca. ¿Usted piensa seguir de ministro de Economía todo el periodo o tiene previsto volver al Parlamento? Bueno, son dos preguntas distintas. Sin anular la otra pregunta. Son dos preguntas distintas. Si pensé en renunciar y hasta cuándo voy a seguir como ministro. Bueno, mi lugar en el ministerio depende de una persona, que es el presidente de la República, con quien he trabajado no de ahora, sino de gran parte de nuestra trayectoria política, con mucha lealtad y con mucho compañerismo y colaboración. Así que en lo que pensé hasta ahora, ante las dificultades, ha sido en trabajar cada vez más para superarlas, junto a un equipo del que me siento muy orgulloso. Y por eso lo mencionaba al principio de esta charla. En cuanto a la parte futura de la pregunta, no tengo una decisión al respecto. Eso dependerá un poco de la marcha, no solo del trabajo político de gobierno, sino del trabajo electoral. Otra de las preguntas que traslada uno de los comensales pregunta qué opina de la productividad laboral en Uruguay, lo cual entiende el comensal que es un factor fundamental del crecimiento en países como Alemania y Japón. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, voy a aprovechar la pregunta para agregar algo que no fue preguntado, pero que me importa mucho destacar. Tiene que ver con la pregunta, por supuesto. En primer lugar, la productividad del trabajo es todo un desafío. Y por eso mi propuesta de hacer cada vez más flexibles
las herramientas de negociación entre las partes incluyen la inclusión más o menos importante, relevante, de la consideración de los niveles de productividad del trabajo. Así que me parece que tenemos que seguir generando condiciones para que esta productividad crezca y, por supuesto, ello sea junto con la participación de los otros factores de la producción, igualmente importantes, se pueda llegar a mejores resultados para el país. El agregado que quiero hacer es que acabo de llegar de México porque me tocó presidir la comisión o el comité directivo de la Corporación Andina de Fomento, en la que su presidente ejecutivo, Luis Carranza, hizo una exposición magnífica, excelente, que demuestra que la productividad de todos los factores, no solo el trabajo, de todos los factores de la producción en el Uruguay está en el primer tramo superior en toda América Latina. Y esto a lo mejor nos sorprende a todos nosotros, pero es que la productividad ha crecido en el Uruguay. Los factores de desaceleración, repito, no estoy hablando del trabajo, sino de todos los factores, no se encuentran en este aspecto del problema, sino en otros, como los que hemos tratado de exponer acá. De todas maneras, me acuerdo con la importancia del concepto referido al trabajo ahora y su ponderación importante en los lugares de negociación de condiciones laborales. Hay una pregunta que está vinculada al proyecto de UPM, dice, bueno, y vinculado a aumento de empleo, de inversión y algunos factores que este comensal hace la pregunta sobre cómo van los trabajos para las obras de infraestructura, en especial el ferrocarril central, la negociación con los sindicatos, dice, para comprometer a no interferir en huelgas y ocupaciones durante el periodo de construcción, si las obras están encaminadas, si la negociación con los sindicatos va a dar resultados, si esto puede estar a tiempo para que la obra comience lo antes posible. Bueno, la marcha de las obras, y aquí tenemos al integrante del gobierno especializado en materia de infraestructura, que es el ministro Rossi, van avanzando de acuerdo con el cronograma que nos habíamos trazado al respecto, y algunos de los elementos componentes muy importantes que tienen estas obras, como el ferrocarril central, también han venido avanzando. Recientemente, en las últimas horas, se removió uno de los aspectos que era necesario solucionar al respecto, y ahora está todo listo como para el comienzo de esas obras fundamentales de la parte de infraestructura en el país. En cuanto a las negociaciones laborales, se continúa haciendo un análisis para mejorarlas. En los medios de comunicación de hoy día se informa al respecto y me parece que también desde este punto de vista tenemos que aguardar un resultado favorable al respecto. Bueno, ¿tenés una pregunta más? Sí, tenemos una pregunta más entre las que llegaron. Le señalan cómo ha impactado en nuestro tipo de cambio la suba del dólar en Argentina, ya que hemos visto que localmente hay suba local cuando Argentina sube. ¿Cómo funciona el desacople? Pregunta aquí este comensal. Bueno, estos días son testimonio de que no ocurre eso, porque el dólar en Argentina sigue subiendo y en Uruguay, después de haber tenido un incremento razonable y esperable dentro de la política monetaria que practica el país y la política cambiaria que practica el país, luego ha habido una retracción de ese crecimiento que al principio pareció un tanto relevante. Yo vuelvo a insistir en lo que señalé hoy,
y les pido perdón por la repetición. Una de las grandes decisiones que tomó el Uruguay antes de los gobiernos de los cuales nosotros hemos sido partícipes, esto es, luego de la gran crisis de 2002, fue abandonar un régimen de fijación del tipo de cambio. Esa fue una de las principales medidas que se tomaron en materia de política macroeconómica. Desde ese momento Uruguay tiene un régimen de flotación del tipo de cambio, con intervenciones del Banco Central. Intervenciones para eliminar volatilidades, no para seguir los fundamentos de una economía que anda muy mal. Bueno fuera que nosotros tuviéramos una política cambiaria que siguiera el camino de los fundamentos de Argentina, lo digo con el mayor de los respetos. Estaríamos con tasas de interés de más de 60% o con una inflación de 50%. Los fundamentos que tiene la política cambiaria de Uruguay son fundamentos globales, fundamentos a escala mundial, que obviamente ponen el primer foco en la política monetaria de los Estados Unidos, que es el país que emite la moneda a la cual nos estamos refiriendo. Y en este mercado de dos monedas es una de las fundamentales. Entonces, apelar a esos fundamentos es una sabia decisión del país. Y por lo tanto, en materia de oscilaciones, lo que hay que esperar es un acompañamiento siempre de las tendencias globales, que es lo que ha hecho Uruguay. Y eso ha contribuido, créanme, en una medida muy importante a las condiciones de estabilidad macroeconómica del Uruguay. Ministro, una última pregunta para una reflexión final. Hoy se conoció el dato de confianza del consumidor, bajó 3 puntos, antes había subido, pero sigue en una zona de pesimismo. Es importante la confianza de los consumidores para las empresas, por la toma de decisiones de las personas, y también es importante para la situación política de un año muy especial. ¿Cree que el gobierno puede revertir esa situación, llegar con la economía con otro tono, que eso se refleje en optimismo de los consumidores y de las familias? Bueno, lo creemos y trabajamos para ello. No nos limitamos a creerlo, porque creer en algunas cosas es más fácil que romperse el alma para que se cumplan en la práctica, ¿verdad? No conozco el dato mencionado en la pregunta, medido recientemente, pero yo creo que en los últimos meses ha habido una levísima mejora en las expectativas del consumidor. Una levísima mejora que al menos atenuó el proceso de caída que había tenido antes. ¿Cómo pasó con el empleo? También que hay una puntita ahí de recuperación que nos llena de estímulo para seguir trabajando. Así que respondo, creo en el instrumento, lo sigo, pero también convoco a trabajar para lograr un resultado mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bien, damas y caballeros, agradecemos al ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, su aporte en el tema expuesto, por supuesto a los moderadores, a la señora Patricia Madrid y Nelson Fernández, por su apoyo y colaboración. Les deseamos a todos una muy buena tarde, muy amables.